Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a aquellos que ya se han unido a esta plataforma, esperando que muchos más se puedan reunir también y puedan disfrutar y aprovechar las bendiciones que Dios nos ha preparado para el día de hoy. Mis hermanos, como dije, les doy una cordial bienvenida. Recordar que estamos repasando el libro Mente, Carácter y Personalidad, un libro maravilloso, inspirado, ¿cierto?, por Dios, a su sierva Elena de White, ¿cierto? Esta luz maravillosa que nos llega para saber cómo entender esto de la mente, saber que la mente también es poderosa y tiene mucha influencia en nuestro cuerpo. Y bueno, qué decir de nuestras decisiones, ¿cierto? Hoy, mis hermanos, aparte del repaso semanal que vamos a tener un tema indica algunas claves de cómo reconocer una enfermedad mental. A veces vemos que hay gente que tiene algunos síntomas, alguna cosa, y nosotros pensamos, ¿será o no será? Bueno, aquí vamos a dar unas pautas más o menos que nos van a indicar eh, estas enfermedades. Mis hermanos, pero antes y como siempre vamos a orar para que el Señor sea quien nos dirija y para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Oremos. Bendito Padre Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Mi Señor, gracias le damos por este hermoso día que usted nos ha regalado, por esta nueva oportunidad que usted nos da para reunirnos como hijos suyos, mi Señor, para estudiar más de su palabra y por sobre todo, mi Señor, para escuchar estos consejos que usted ha dejado a través de la pluma inspirada, mi Señor. Padre bendito, usted quiere lo mejor para nosotros, así lo sabemos, así lo entendemos y por eso queremos recibir de parte suya, mi Señor, con atención todo lo que usted nos quiera dar durante este día, mi Señor. Padre bendito, rogamos por los hermanos aquí presentes, por aquellos que se nos han de unir y por aquellos que en otro momento también tendrán la oportunidad de escuchar la grabación de este programa, mi Señor. Sea usted con cada uno, lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, comenzamos entonces con la primera parte del repaso. Hermanito Nock, ya lo veo allí, listo, dispuesto. Hermanito, la pantalla y el micrófono son suyos. Está apagado allí el micrófono. Muchas gracias. Ahora sí. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a compartir inmediatamente pantalla. Denme un minutito, por favor, para poder abrir aquí. Ujú. Ya está, ya estamos avanzando, ¿verdad? Estamos felices de que vayamos avanzando de a poquito. Yo sé que varios seguramente ya leyeron o ya repasaron un poco. ¿Se ve con claridad? ¿Aló? Sí, sí, sí se ve. Se nota, muy bien, eso quería saber. Entonces estamos ya en la sección aún uno, capítulo 2, parte 3, el cristiano y la psicología. El estudio de esta tarde va a estar centrado justamente en cómo nosotros podemos, de alguna manera, entender cómo actuamos por la influencia divina, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, a través de cómo Dios obra en nuestras mentes, en nuestros actos, eh, y nuestras actividades cotidianas también. Bueno, el texto, como ustedes bien saben, está en Proverbios 20:27, dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. El subtítulo es, el ser humano ha de llegar a ser una nueva criatura. Miren qué bonito enunciado en el que nos da un atisbo muy importante de cómo el Señor quiere restaurar nuestra vida entera, no solamente de una forma, qué sé yo, eh, no una forma pasajera, ¿no? Como uno podría decir, ¿no? Pasajera, sino quiere íntegramente, el Señor nos quiere restaurar. Bueno, dice aquí el texto,
los seres humanos han de llegar a ser súbditos del reino de Cristo. Mediante el poder divino que se les imputó, han de volver a su lealtad. Por medio de leyes y recursos, Dios ha ordenado una comunicación celestial con la vida espiritual del hombre, que en su operación es tan misteriosa como la ciencia y la acción del viento. Esto está en Juan 3:7. Cristo declaró, mi reino no es de este mundo. Y Juan 18:36 también, ¿no es cierto? Aun cuando graba su influencia en los gobernantes terrenales, no puede recibir la menor impresión de ellos sin arruinar la semejanza divina. Tan espiritual es el carácter de la obra de Dios sobre el corazón humano que la recibe, que hace de cada uno una nueva criatura sin destruir o debilitar ninguna habilidad o capacidad que Dios haya dado al ser humano. Purifica cada atributo, capacitándolo para la conexión con la naturaleza divina. Lo que nace del espíritu es de espíritu. Y cuando la humanidad nace de lo alto, una paz celestial satura el alma. Este está en manuscrito 1 de 1897. Bien, son bastante profundas el mensaje, ¿no es cierto? Las palabras que están aquí plasmadas de la sierva del Señor. Es un tema bien especial, dado que uno cuando tiene el primer amor, cuando uno recién inicia en este camino, ¿no es cierto?, del cristianismo, cuando uno se bautiza, cuando uno le entrega el corazón al Señor, cuando uno no solamente está convencido de que es lo que se debe hacer, sino que está también su corazón convertido, ¿no? Y por ende, uno por amor a Dios empieza a hacer los cambios profundos. Em, Hay muchas experiencias, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros podríamos dar testimonio respecto a ello. Claramente, los más evidentes serían, ¿no es cierto?, el asistir a la iglesia los sábados, ¿no? Es una de las señales más impresionantes y más importantes que nosotros en este tiempo debemos levantar como, como una bandera, ¿no? Un estandarte, una forma de anunciar que estamos obrando en amor y en obediencia a Dios. Y eso es un cambio, ¿no? A lo mejor cuando antes que fuéramos bautizados, a lo mejor no guardábamos el sábado o no como deberíamos guardarlo. O a lo mejor éramos agnósticos, ateos o qué sé yo, pero nosotros hicimos esa conversión. eh, bueno, en este caso el Señor hizo esa conversión en nuestro corazón y nosotros también actuamos, ¿no es cierto? Hicimos ese cambio de poder adorar a Dios en nuestras vidas y también obedeciendo su mandato. De esta misma manera dice, ¿no? Cada criatura es nueva y cada criatura de Dios, aquí dice el texto que tiene también capacidades, ¿no? Tiene habilidades que Dios no de alguna manera las potencia, ¿no? No es que las va a eliminar, sino que nos va a ayudar. ¿No? En este sentido, dice acá, purifica cada atributo capacitándolo para una conexión con la naturaleza divina, o sea, utilizando este recurso celestial, ¿no es cierto?, de apoyo para que nosotros podamos potenciar estos frutos del Espíritu. Bueno, vamos a ir avanzando. El siguiente subtítulo dice, lo bueno excluye lo malo. Es como se hacía un ejemplo, ¿no? De cómo un vaso lleno, llenito de agua, hasta el tope mismo, ya no entra más agua, no entrará más de agua. Uno quisiera echarle más agua, pero ya está colmado. Entonces, la única manera de que podamos vertir más agua sería sacando el agua. Bueno, aquí en este caso, el Señor quiere darnos esa virtud de que estemos llenitos de lo bueno. Padres, ustedes son los que deciden si la mente de sus hijos se ha de llenar de pensamientos ennoblecedores o de sentimientos viciosos. No deben mantener ociosas sus mentes activas, ni ahuyentar el mal con el ceño. Únicamente inculcando principios correctos se pueden destruir los malos pensamientos.
El enemigo sembrará cizaña en los corazones de los hijos, a menos que los padres siembren en ellos la semilla de la verdad. Las instrucciones buenas y sanas son el único preventivo contra las malas compañías que corrompen los buenos modales. La verdad protegerá el alma de las tentaciones sin fin que habrá de arrostrar. Consejos para los maestros y padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 116 de 1913. Como iniciaba el ejemplo del vaso llenito de agua, si el vaso nosotros quisiéramos de alguna manera, ¿no es cierto?, cambiar de líquido, habría que vaciarlo. Y si el líquido de agua fuera no agua limpia, fuera agua sucia, contaminada, y quisiéramos cambiarla por agua limpia, lo más natural y lo más lógico es que esa agua debería verterse, limpiarse y echar agua limpia, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera, nosotros los papitos, aquí nos dice el enunciado, nos manifiesta que debemos tener ese cuidado de verter y llenar esos vasitos de agua, ¿no es cierto? Agua limpia y cristalina que son la mente y los corazones de nuestros hijos con elementos ennoblecedores, ¿no es cierto? Con pensamientos altos, ¿no es cierto? Llevarlos a los pies de Cristo, entregarles toda esa información del estudio de la palabra, de los consejos que el Señor ha provisto para nosotros. De esa manera, dice, ¿no? Aún el texto bíblico anuncia, ¿no? Cuando nosotros los papitos enseñamos a los hijos, nuestros hijos cuando sean grandes, dicen, no se apartarán, seguirán esas mismas huellas en las que nosotros transitamos. Vamos a ir avanzando. Solo un día es mío. A veces el egoísmo, ¿no? O a veces qué sé yo, el querer, no, yo quiero hacer esto, el egocentrismo. A veces nos llena de, qué sé yo, de querer hacer nuestra propia voluntad en el afán de llenar o satisfacer nuestros egos. Pero hay algo muy importante aquí, dice acá. Día por día todos somos probados, corregidos y educados para ser útiles en esta vida. Piensen en esto, solo un día por vez. Un día es mío. Haré en este día lo mejor que pueda. Usaré mi talento del habla para llevar bendición a mi prójimo, un ayudador, un consolador, un ejemplo que el Señor mi Salvador apruebe. Me ejercitaré en paciencia, bondad, clemencia, que las virtudes cristianas puedan desarrollarse en mí hoy. En lugares celestiales, página 229 de 1901. Qué bonito, ¿verdad? Esta es como la antítesis de lo que la naturaleza humana persigue. En este caso es alcanzar un logro propio, alcanzar una meta propia, ¿no es cierto?, de una forma egoísta, pero acá dice todo lo contrario, dice, día por día todos somos, dice, probados, educados, corregidos para ser útiles en la vida, en esta vida. Dice, piensen en esto, solo un día por vez, un día es mío, haré en este día lo mejor que pueda, pero en este sentido, ¿no? De llevar una bendición al prójimo, ayudar, consolar, un ejemplo que es el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Bueno, este es un acto maravilloso en el que nosotros debemos eh, cultivar, ¿no? Y básicamente aquí los frutos del Espíritu hacen resonar más a nuestra mente cada uno de esos actos de bondad, ¿no es cierto?, de paciencia, clemencia, etcétera, etcétera, esas virtudes cristianas. Sigue diciendo el texto, cada mañana conságrate con toda tu alma, cuerpo y espíritu a Dios. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Puedes creer con toda confianza que el Señor Jesús te ama y desea que crezcas a la estatura de su carácter. Él desea que crezcas en su amor, que te multipliques y te fortalezcas en toda la plenitud del amor divino. Entonces obtendrás un conocimiento del más alto valor para el tiempo y la eternidad. Así que ese es nuestro primer trabajo. En la mañana, muy bien, bienvenido a quien se viene integrando. En nuestro primer trabajo en la mañana es el consagrarnos a nuestro buen Dios,
completamente, ¿no? Toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, nuestro espíritu debe estar alineado con el cielo, ¿no? Con todas los elementos celestiales que en este sentido, ¿no es cierto?, nos ayudarán para poder salir victoriosos cada día, ¿no? Y esto tiene que ser un hábito diario. Y obviamente también en nuestro culto familiar, ¿no es cierto?, en la mañana, con nuestros hijitos, nuestra familia poder de alguna manera también hacer esto un hábito. A veces es un poco complejo, complicado, ¿no? Yo sé que hay papitos que tienen un trabajo, por ejemplo, que salen mucho más temprano que los hijos, ¿no? O a veces hay que alistar a los niños y de repente de alguna manera se hace un poco complejo, complicado, pero aquí la premisa inicial es que nosotros podamos cada día, cada mañana, consagrar nuestra vida al Señor y también buscarle a primera hora. Vamos a ir avanzando. Dice aquí el subtítulo, las cualidades psicológicas del maestro, ¿no? ¿Cuáles habrán sido esas cualidades acerca de cómo el Señor Jesús en estos tiempos, en los tiempos que él vivió, pudo de alguna manera, ¿no?, presentar estos principios de vida? Vamos a ir avanzando. Dice, los hábitos y principios de un maestro deben considerarse como de mayor importancia que su preparación literaria. Si es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de interesarse por igual en la educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos. A fin de ejercer la debida influencia, ha de tener perfecto dominio de sí mismo y su propio corazón tiene que estar lleno de amor por sus alumnos, cosa que se revelará en su mirada, sus palabras y actos. Es necesario que tengan un carácter firme para poder amoldar la mente de sus alumnos, como también instruirlos en las ciencias. La primera educación de los jóvenes modela generalmente su carácter para toda la vida. Los que trabajan a favor de los jóvenes deben ser cuidadosos al despertar sus cualidades mentales a fin de que sepan dirigir sus facultades de manera que puedan ejercitarlas con el mayor provecho. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 318. Qué importante, el maestro nos enseñó a cómo nosotros debemos igual, ¿no?, proceder, a dar un ejemplo, a poder no solamente prepararnos de una manera intelectual, ¿no es cierto?, sino llevar un pasito más allá en nuestros actos. No solamente memorizar, ¿no es cierto?, algunas cosas, sino eso memorizado, llevarlo a la práctica. Y esto también en nuestros hijitos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos preocupados en este sentido queremos que nuestros hijos o los jóvenes, no sé, a lo mejor estamos dirigiendo en alguna iglesia, ¿no? Los jóvenes o las generaciones más recientes están de alguna manera ávidos a buscar información, ¿no? A buscar, a nutrir sus mentes con podríamos, mensajes, ¿no? Y qué mayor mensaje que ellos puedan entender el testimonio o la vida que nosotros representamos, ¿no? Así que es un bonito desafío también para todos los adultos que nos toca liderar a jóvenes y también a nuestros niños. Vamos a ir avanzando, ya queda menos. El subtítulo dice, ¿cómo pueden desarrollarse mentes bien equilibradas? Y acá hay una de las claves, dice, una de las claves para ello es el trabajo. El trabajo es una bendición. No es posible disfrutar de salud sin trabajo. Hay que ejercitar todas las facultades para que puedan desarrollarse correctamente y para que tanto hombres como mujeres posean una mente bien equilibrada. Así que la palabra clave aquí para tener mente equilibrada es, dice, la bendición del trabajo. Si uno está en actividad continua, haciendo una labor que produce, que provee, esto es de beneficio no solamente para obtener el recurso, ¿no?, sino también para que nuestra mente esté equilibrada. Vamos a ir avanzando. Dice,
el conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Miren, esto es importante. Yo creo que también debemos cada día pensar en esto que es muy importante y quizá también es la clave, ¿no? Al comienzo el enunciado decía que cómo debemos nosotros vivir, ¿no? Cuál debería ser nuestra forma de proceder día a día. Pero aquí la clave en este caso, ¿no? Para poder pedir de lo alto es entender que nuestro ser entero, tanto nuestra mente, ¿no? Como todo nuestro ser entero, es templo del Espíritu Santo. Una vez que entendemos eso, una vez que a cada instante, de alguna manera, am, en nuestra mente damos ese enunciado, una profundidad de la cual no nos apartamos nunca y no nos olvidamos nunca, entonces todo cambia, porque ahí llevamos las cosas justamente a poder de alguna manera resguardar, ¿no es cierto?, este espacio sagrado y santo que es el templo del Espíritu Santo. Pero vamos a ir avanzando. ¿Qué significa esto? Dice aquí, los talentos de una persona prestan la máxima utilidad solo cuando son puestos bajo el control completo del Espíritu de Dios. O sea, una vez que entendamos eso, queridos hermanos, una vez que en cada instante, en cada segundo de nuestra vida diaria, entendamos que nosotros como personas, como hijos de Dios, como lo más lindo, es como dice el pastor Bullono, lo más lindo que el Señor tiene somos nosotros. Nosotros como templo del Espíritu Santo honramos a Dios en nuestras mentes, en nuestros actos, y sabemos en plenitud que somos templo del Espíritu Santo e invitamos a que el Señor viva en nosotros y viva con nosotros. Entonces, lo natural, los actos naturales, ¿no es cierto?, se desarrollan de acuerdo a a esta promesa, ¿no es cierto?, que el Señor ha provisto para nosotros, que cuando el Espíritu Santo esté con nosotros, entonces habrán frutos, ¿no? Dice aquí, los preceptos y principios de la religión son los primeros pasos en la adquisición del conocimiento y se ubican en los fundamentos mismos de la verdadera educación. El conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu de Dios a fin de servir a los propósitos más nobles. Únicamente el cristiano puede usar correctamente el conocimiento, la ciencia, para ser plenamente apreciada. Debe ser considerada desde un punto de vista religioso. Entonces todos adorarán al Dios de la ciencia. El corazón, que ha sido ennoblecido por la gracia de Dios, puede comprender mejor el verdadero valor de la educación. Los atributos de Dios, tal como se observan en sus obras creadas, nada más pueden apreciarse cuando conocemos al Creador. Los maestros han de estar familiarizados no solo con la teoría de la verdad, sino que también deben tener un conocimiento experimental del camino de la santidad para conducir a los jóvenes a las fuentes de la verdad, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El conocimiento es poder para bien únicamente cuando está unido con la verdadera piedad. Un alma vaciada del yo será noble. Cuando Cristo more en el corazón, por la fe seremos sabios a la vista de Dios. Manuscrito 44 de 1894. Bueno, el texto es muy revelador y muy, podríamos decirle, lindo para poder abrazarlo. Una vez que entendemos que el Espíritu de Dios debe morar en nosotros y nosotros debemos hacer el esfuerzo, eh, en este caso, ¿no es cierto? Aunque no debería ser esfuerzo, porque ya a estas alturas del partido creo que el vivir con el Señor Jesús tomado de su mano cada día ya más que esfuerzo ya es un gozo. Es algo que de alguna manera nos da alegría, cada instante nos anima, nos renueva, nos da fuerza. Entonces, este hábito, este acto,
debe de alguna manera alentarnos cada día y obviamente el fruto o en este caso, ¿no es cierto?, la consecuencia natural de esta vida con el Señor diaria, continuamente, a cada instante, claramente se convierte también en una, podemos decir, una influencia, ¿no?, hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos o con quienes nos relacionemos. Y aquí dice aquí, muy bonito, dice que esto es cuando Cristo muere en el corazón, por la fe seremos sabios a la vista de Dios. O sea, esta es una decisión sabia, ¿m? Porque así el Señor nos ve. Si hacemos esto, si hacemos que el Señor, a través del Espíritu Santo, Dios muere en nuestra vida. ¿M? Vamos a ir avanzando. Hermana, Hermanito Enojo, adelante, hermana. un comentario, sí, el otro día escuchaba por ahí y me hacía mucho sentido lo que decía la persona, de que el enemigo es espíritu, o sea, es espiritual, no es carne. Y nosotros somos un templo que Dios quiere habitar en él. Y Él también quiere habitar en nuestro templo. Cuando nosotros le damos cabida, cuando nosotros le permitimos a través de nuestros sentidos, que son las avenidas del alma, entrar, Él toma posesión de Él y eso afecta nuestro carácter, la forma en la que actuamos, la forma en que reaccionamos al mundo, porque no es lo mismo que Dios domine nuestras acciones, domine en el buen sentido de la palabra, porque el Espíritu Santo siempre nos habla, nos aconseja, nos dice la mejor forma en que debemos actuar. Aquí el enemigo también, él no, nos habla y lo único que quiere es hacernos hacer lo que él quiere hacer. Entonces, la lucha que tenemos, ¿cierto? No es solamente contra nuestra carne que la quieren gobernar ellos, es el enemigo que siempre quiere gobernarla y por supuesto quiere gobernarla a través de nuestra mente. Es por eso que debemos estar siempre en comunión con Dios, pedir su Santo Espíritu para que el poder que domine en nuestro corazón, en nuestro templo, sea Él. Así es, así es. Es un tema, como decía el ejemplo, ¿no? A veces la más fácil forma de entender es a través de una ilustración. Como le decía, hay un vaso de agua, ¿no es cierto?, que está llenito, colmado, y esa agua uno lo puede beber y el agua es buena para el cuerpo, ¿no? Pero si es en vez de un vaso de agua tuviéramos, no sé, un vaso de cualquier otro bebestible que no fuera agua y que fuera, no sé, un licor, ¿no? O algún elemento que de alguna manera entorpece nuestra salud y uno lo bebe y claramente, ¿no? El licor nos va a nublar, nos va de alguna manera a atiborrar, a hacer cosas alocadas, ¿no? La mente la va a distorsionar, pero el agua no, el agua nos va a dar salud, nos va a hidratar, nos va a nutrir. De la misma manera, ¿no? Debemos nosotros entender que el Señor en su sabiduría ha provisto para nosotros este auxilio, ¿no? Para poder atravesar este último umbral que nos queda para llegar al fin de este tiempo, ¿no? Y ese elemento esencial que el cristiano debe portar, debe tener, debe estar llenito su vaso, es el Espíritu Santo. No existe otra forma de poder llegar y pasar ese umbral, ¿no? Tenemos por ende que proveer y aprovisionar nosotros también de esto bonito, de que es, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor, del estar de una comunión, de un relacionamiento íntimo, continuo con el Señor. Y esto muchas veces se convierte en una batalla, en una lucha, porque el enemigo claramente nos conoce y sabe cuál es nuestra debilidad y con más fervor y más tesón y más fuerza Él va y nos tienta, nos de alguna manera trata de destruirnos, trata de quebrantarnos, ¿no? Pero cuando uno ve la mano del Señor, cuando uno recuerda, ¿no es cierto?, cómo el Señor ha obrado en el pasado y nos ha sacado de ese momento difícil, duro que hayamos pasado,
o de una situación en la que nosotros hayamos clamado al Señor, el Señor haya hecho su obra, nos acordamos de eso, entonces tomamos como ese vasito de agua, nos llenamos y claramente obtenemos fuerza. Así que hermanos, no se desanimen, anímense. El Señor está y estará con nosotros siempre y Él quiere que nosotros caminemos en esta senda, ¿no? De estar aprovisionados del Espíritu Santo, llenito del Espíritu Santo y así el enemigo, que es un enemigo vencido, no va a poder de alguna manera derrotarnos, ¿no? Al contrario, vamos a salir victoriosos. Así que también había un texto que decía la hermana Elena, ¿no? Si nosotros no debemos temer del futuro a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha eh, sacado, nos ha libertado, nos ha hecho triunfar en el pasado. Así que no tengamos temor, hermanos míos. Vamos a ir avanzando. Dice, el manantial de la vida. Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor, a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol de amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas fortalecen la mente, dando salud y energía al cuerpo. Bueno, qué bonito, ¿no? El Ministerio de Curación, página 191 de 1905. Aquí refuerza igual lo que decíamos, ¿no? Que el Señor, cuando estamos al ladito de Él, juntito de Él, viviendo todo el momento con el Señor, nos da la fuerza, toda esa influencia curativa del cielo, dice, viene hacia nosotros y nos fortalece, nos anima. Y esto hay que vivirlo para poder experimentar esta situación, porque Él es del manantial, dice acá, de la vida. Él nos provee a nosotros claramente de todo lo que necesitamos ser, pero es necesario que lo experimentemos. Sigue diciendo el siguiente subtítulo, los frutos del Espíritu no se desarrollan en un momento. Esto tiene que ver también con el tiempo, ¿no? El tiempo es clave para el desarrollo. Incluso uno podría también pensar, ¿no es cierto?, en las mismas frutas o verduras con las cuales nos alimentamos. Estas no son de un día para otro, ¿no? Les lleva un tiempo germinar, ¿no es cierto?, desarrollarse, hacer floración, fruto, madurar el fruto y recién en ese tiempo uno consume estos alimentos. Pasa aquí algo similar. Dice, los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la mansedumbre, la fe, la confianza inquebrantable en el poder de Dios para salvar se adquieren por la experiencia de años. Los hijos de Dios han de sellar su destino mediante una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo justo. El Ministerio de Curación, página 360. Aquí hay algo muy importante. No es para desanimarnos, ¿no? Este texto no es decir, entonces, si esto falta años, ¿cómo en años voy a poder adquirir todo esto que no he podido cambiar mi carácter, ¿no? Mi forma de ser, mi osquedad, o a lo mejor esto que siempre me lleva, mi impulsividad, o cualquier situación que a lo mejor de alguna manera nosotros nos aqueja, ¿no? No, a veces uno podría de alguna manera hasta excusarse, decir, no, si es algo que ya viene conmigo, o, o es algo que por alguna situación, ¿no? Y yo reacciono de esta manera. Pero aquí el texto es bien claro, dice, los frutos del Espíritu Santo que el Señor quiere proveernos, aprovisionarnos a nosotros, claramente no son tan instantáneos como uno quisiera, pero están ahí. Nosotros podemos disfrutar de ellos. Y el momento más indicado para comenzarlo a hacer es ahora. O sea, no decir que no, tengo que pasar muchos años más. No, uno inicia ahora la batalla o el camino. No decir, no, no voy a caminar este trecho para llegar a ese lugar, ¿no? A la punta de ese cerro, ¿no? Que está muy lejos, es muy difícil. No, decir es pasito a pasito, comenzar
de a pasito, de a uno, un paso a la vez. Y así de esta manera el Señor va a llevarnos de la manito y a poder de alguna manera hacer esos cambios que a veces para nosotros es imposible a nuestra vista humana. Vamos a ir avanzando con, es que es la última lámina, hermana Mónica, así que yo creo que si hay algún otro comentario, alguien quiere expresarse, por favor, si no, avanzamos con el tips de esta noche. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta al respecto de lo que el hermano compartió? Béisbol. ¿Sí? ¿Alguien? Apagué uno allí porque en realidad era ruidito, pero si hermana quiere comentar algo, preguntar algo, por favor, hágalo con confianza. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad, entendiendo, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo nos ayuda también y forma nuestro carácter eh, cuando permitimos que el Señor obre, ¿cierto? Eh, Nuestra mente, nuestras decisiones empiezan a cambiar. Mis hermanos, hoy traigo un tip acerca de la mente, ¿ya? Que lleva como título, se lo digo inmediatamente, 7 alarmantes señales de enfermedad mental. Vamos a verlo y después lo comentamos, ¿sí? Voy a compartir pantalla nuevamente. Aquí estamos. Alguien que pueda padecer una enfermedad mental o quizá por tu propia salud mental. Las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar rara vez aparecen de la nada. La mayoría de las veces la familia, los amigos, los profesores o las propias personas reconocen que algo no va bien en su forma de pensar, sus sentimientos o su comportamiento, y esto ocurre antes de que una de estas enfermedades aparezca en toda su extensión. Estar informado sobre la aparición de síntomas o signos de alerta temprana puede conducir a una intervención adecuada que ayude a reducir la gravedad de una enfermedad. Incluso podría ser posible retrasar o prevenir por completo una enfermedad mental grave. Antes de comenzar, recuerda que este vídeo solo tiene fines educativos y no sustituye la orientación o el diagnóstico de un profesional. Dicho esto, veamos 7 señales que nos advierten de una posible enfermedad mental. Número 1. Retraimiento social reciente y pérdida de interés por los demás. ¿Conoces a alguien que últimamente esté evitando la interacción social? ¿Ha pasado demasiado tiempo solo en comparación con antes? El retraimiento social se define como la falta de relaciones sociales con la familia y los amigos. Aunque, ojo con esto, un retraimiento social puede ser un síntoma de depresión, trastorno de personalidad, trastorno de ansiedad, etc., pero también puede deberse a otros factores de la vida, como una gran presión por parte de la familia, los compañeros o el trabajo. Número 2. Una caída inusual en el desempeño, ya sea en la escuela o en el trabajo. Alguien que padece una enfermedad mental puede experimentar un descenso repentino en sus notas o en su rendimiento escolar o laboral. Esto puede deberse a dificultades de concentración, falta de autoestima, bajo estado de ánimo, falta de alegría, falta de actividad de intereses, o también retraimiento social, abandono de actividades de ocio, cambios en el apetito o incluso trastornos del sueño. Todos ellos son síntomas que pueden afectar gravemente a la capacidad de trabajo de una persona y pueden ser una señal de enfermedad mental. Número 3. Problemas de concentración, memoria o pensamiento lógico y habla. ¿Te cuesta concentrarte por mucho que lo intentes? Según un artículo escrito por Rachel Nall y revisado médicamente por la doctora Alana Biggers, todos dependemos de la concentración para superar el trabajo o los estudios cada día. Cuando no eres capaz de concentrarte, no puedes pensar con claridad, centrarte en una tarea o mantener la atención. Y esto no solo afecta a tu rendimiento escolar o laboral, sino también a tu toma de decisiones. Algunos síntomas que pueden experimentarse debido a una mala concentración incluyen ser incapaz de recordar cosas que ocurrieron hace poco tiempo, dificultad para sentarse quieto, dificultad para pensar con claridad, perder cosas con frecuencia o dificultad para recordar dónde están las cosas, incapacidad para tomar decisiones o incapacidad para realizar tareas complicadas. Número 4. Pérdida de iniciativa o deseo de participar en cualquier actividad. ¿Ya no hay interés por cosas que antes disfrutaba?
La anedonia, similar a la apatía, apunta a la incapacidad de sentir placer y se manifiesta como un deseo muy reducido y una motivación casi nula para participar en actividades que antes eran placenteras. El entumecimiento resultante de esta afección puede ser abrumador y aterrador y podría ser un síntoma de depresión. Otro término para la anedonia es aplanamiento emocional. Si quieres saber más sobre ella, echa un vistazo a nuestro vídeo sobre la anedonia. Número 5. Una vaga sensación de estar desconectado de uno mismo o del entorno, una sensación de irrealidad. ¿Has tenido alguna vez una experiencia en la que todas las personas que conoces, todo lo que te rodea, todo lo que piensas y sientes te parece falso? ¿O que en lugar de estar en el aquí y el ahora, te sientes como un observador distante, observándote a ti mismo pasar por la vida desde un punto de vista desconectado? Pues esto también podría ser otra señal de enfermedad mental. De hecho, existen varios términos para referirse a esto. Se llaman despersonalización, un sentimiento interno de desconexión de uno mismo, desrealización, un sentimiento externo de desconexión del entorno, y disociación, distanciamiento con respecto a la propia experiencia física y emocional. Número 6. Creencias inusuales o exageradas sobre poderes personales o pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Pues mira, se refiere a la idea de que se puede influir en el resultado de determinados acontecimientos haciendo algo que no tiene ninguna relación con las circunstancias. Es algo bastante común en los niños. ¿Recuerdas contener la respiración, atravesar un túnel? ¿O no pisar las grietas de la acera por el bien de la espalda de tu madre? ¿O saltar de sofá en sofá porque el suelo es de lava? Este pensamiento mágico también puede persistir en la edad adulta. En general, no hay nada malo en seguir rituales o supersticiones, siempre que no hagan daño a nadie o no se hagan en exceso. Sin embargo, el pensamiento mágico excesivo e incontrolable puede ser un síntoma de trastornos mentales, como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, la esquizofrenia y el trastorno de ansiedad. Y número 7. Cambios rápidos o drásticos en los sentimientos o cambios de humor. Por supuesto, es normal tener días en los que te sientes triste o días en los que estás exultante. Mientras tus cambios de humor no interfieran en tu vida hasta un grado extremo, suelen considerarse saludables. Pero si tu comportamiento es impredecible durante varios días o semanas, puede ser un signo de algo más grave. Puede que te sientas malhumorado un minuto y muy feliz al siguiente. También puedes sentir emociones que perjudican tu vida cotidiana. Al final, si experimentas cambios graves en el estado de ánimo o cambios de humor que provocan una alteración extrema del comportamiento típico, lo mejor es que hables con tu médico. La terapia profesional o los medicamentos pueden ayudarte a aliviar estos cambios de humor que están alterando tu vida. Y bien, ¿has observado alguna de estas señales en ti o en quienes te rodean? Si tú o alguien que conoces se identifica con muchos de estos signos, no dudes en ponerte en contacto con un profesional de la salud mental. No estás solo en tu lucha. ¿Te ha resultado útil este vídeo? Háznoslo saber. Bien, mis hermanos, interesante información acerca de cómo estar alerta, cómo saber, cómo detectar una enfermedad mental. Yo creo que a lo mejor hay muchas más, ¿cierto? Porque también en estos tiempos hay variados tipos de trastornos. Eh, por ejemplo, si no digo que sea una enfermedad mental, la verdad es que no sabría si catalogarlo así porque yo no soy psicóloga. Existe el espectro autista, el TEA, ¿ya? Y que tiene, pero una variedad, no todos los niños son iguales, tienen distintos grados, y yo me imagino que la enfermedad mental también tiene un grado y debe ser detectado a tiempo también para poder ser tratado, porque en la medida que esto avanza, se puede volver hasta peligroso, no solamente para la persona que lo padece, sino también para la persona que lo rodean. Existen medicamentos, existen tratamientos que son necesarios para algunas personas. Yo siempre, bueno, voy a decir y recomendar primero, acerquémonos a Dios, ¿cierto? Porque Él es el médico de médicos en todas las enfermedades, en todos los males que pueden existir. Pero claramente en este mundo lleno de pecado, lleno de cosas que de repente pasan y que nos asombramos, de repente pasan estas cosas, que hay gente que tiene problemas de salud mental y que necesitan
como dije anteriormente, tomar medicamentos. En el caso de mi hija, por ejemplo, ella si no los toma, la verdad es que es un caos, pero con la medicación anda muy bien. Y yo sé de casos de personas que necesitan su medicación y si no, se desbordan totalmente. Hay personas que sufren de bipolaridad también, que pueden estar en un momento muy bien y nadie pudiera imaginar que están enfermos y en otro momento están también totalmente desbordados con una actitud a lo mejor violenta o con una actitud totalmente de tristeza, o personas que parecieran estar bien, pero están tan mal que en un momento estuvieron en una fiesta felices y a las horas están tomando la decisión de suicidarse. Es tan grande este mundo de la mente, y es por eso y es importante que podamos estar atentos a estas eh, señales que mostrábamos hace un momento. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. A lo mejor tenemos algún familiar, a lo mejor algún hijo, quién sabe, con algún problema así. Por lo general vemos mucha juventud con problemas de este tipo en este tiempo, pero también sabe que se ven en gente anciana, en gente que está sola. eh, y por lo general l- la consecuencia de esa soledad hace que también vengan estos trastornos. La verdad es que, como le dije, yo no soy una psicóloga, no soy experta en estos temas, eh, pero el Señor nos da una indicación general a todos, que es amarnos los unos a los otros, es preocuparnos de los otros, nos deja buenas obras para que hagamos por los otros y para que no sintamos esa soledad a veces que nos hace sentir o nos hace llegar a ciertas enfermedades de depresión, no sé, no sé, hay tantas enfermedades que la verdad en este momento no se me viene en la mente. Yo no sé, mi hermano, si alguien quisiera hacer algún comentario, a lo mejor alguien que tenga una experiencia o alguien que sepa más del tema. Eh, Como dije cuando comenzamos con esto, con estas charlas, es de que, bueno, expertos no somos, estamos tratando de ver la parte, primero la parte que nos da Dios, ¿cierto? Y la parte que pone aquí el hombre con lo que es la psicología, pero siempre poniendo en primer lugar a Dios. Yo no sé si alguien quisiera hacer un comentario o alguna pregunta. Bien, si no hay más comentarios, entonces mis hermanos, hasta aquí llegamos con nuestra reunión del día de hoy. Esperamos que sea de gran beneficio para cada uno y lo dicho, estar alertas a las señales que veíamos hace un momento. Vamos a compartir el video allí en el grupo de Buena Salud. Y bueno, el video también completo va a estar allí en internet, en el grupo Escuela Sabática. Así que les deseamos una linda noche y vamos a finalizar con una oración, hermanito Noc. Sí, oremos. Amoroso buen Dios y Padre, le damos gracias, Señor, por que nos das este privilegio de poder, Señor, compartir, de poder estar primeramente en comunión con usted, de poder, Señor, también de alguna manera atesorar en nuestra mente, en nuestros corazones, algunos de los preceptos, algunas de las inspiraciones, Señor, que has manifestado a través de tu sierva. Y nos da, Señor, para que nosotros podamos con claridad entender, Señor, tus designios, para que podamos de alguna manera también, Señor, manifestar a nuestros hijos, a nuestra familia, que tú eres un Dios de amor, Señor, que nos das el tiempo, nos das los medios y también, Señor, provees para nosotros estas bendiciones. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, puedas proveerles paz a sus corazones, puedas darle, Señor, también las bendiciones de lo alto y puedas también a los que van a escuchar la repetición de este audio, puedas también proveer tu bendición para cada uno de ellos. Todo te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.